No, creo que está... ¿Pueden ver? Sí se ve, doctor. Perfecto, se ve, se escucha muy bien ya, todos muy bien. A ver, muy bien. Joana Hervías, ¿puedes por favor leer el primer caso? Vamos a revisar casos clínicos para recordar conceptos que hemos aprendido de lo que es crisis hipertensivas. A ver, por lo que se conoce como emergencias hipertensivas, ¿no? Muy bien, empezamos. Sí, doctor. A ver. Un momento. De varón de 56 años de edad, hipertenso, de larga data con tratamiento irregular, ingresa por dolor torácico intenso 10 de 10, tipo desgarro, irradiado a escápulas, aproximadamente 1 hora de evolución, además de sudoración y náuseas. Al examen, la presión arterial 216/115, en el brazo derecho, en la presión arterial en el brazo izquierdo 100/80, frecuencia cardíaca 110 por minuto, frecuencia respiratoria 20 por minuto y saturación de 98%. El paciente se presenta lúcido, diaforético, se frota el pecho y la espalda, murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares, ruidos rítmicos, no soplos, pulsos radiales de diferente intensidad, de fuerte en el lado derecho y muy débil en el lado izquierdo. El abdomen blando, depresible y sin dolor, neurológico, lúcido y no déficit motor focal. Ya, muy bien. Entonces, acá tenemos un electrocardiograma, que es el que se le toma este electro, ¿no? Entonces, muy bien. Vamos a nuevamente recapitular. Gracias, Joana. Este es 56 años, hipertenso de larga data, viene con un dolor intenso, así, 10/10. O sea, es un dolor que está muy severo, ¿no es cierto? Tipo desgarro entre escápulas, recién es el dolor, la presión alta, en un lado la tiene diferente, en el otro lado la tiene normal, está lúcido, diaforético, se coge el pecho, la espalda, porque el dolor es muy intenso, ¿no? Muy bien. Y cuando nosotros tenemos un paciente que viene con dolor de pecho, que tiene algunos factores de riesgo o que es un paciente ya de una edad adulta, sobre todo un paciente por encima de los 50 años, tenemos que tomar un electrocardiograma, ¿verdad? Pablo Lozano. Sí, doctor, disculpe. Ya. Entonces, tienen que estar atentos, ¿ah? Porque voy a estar llamándoles a todos para poder evaluarlos, ¿no? Muy bien, entonces, le toman este electro, ¿no es cierto? Hemos recordado el electro. ¿En cuánto tiempo tiene que tomarse? Todo paciente con 10 minutos, antes de 10 minutos. Antes de los 10 minutos y estar leído. A ver, usted a grosso modo este electrocardiograma. A ver, entonces si nosotros pensamos un dolor torácico intenso, severo, lo primero que tenemos que descartar, ¿qué cosa es? El Lima. Un infarto, ¿no es cierto? ¿Y usted ve signos de infarto en este electrocardiograma? Parece que no. No. Perfecto, no la hacemos larga. Ya les he dicho que yo no pongo electrocardiogramas o estudios que son medios engañosos. Eso no es. No hay ninguna elevación del ST de forma, digamos, que nos haga pensar en el compromiso isquémico de un área específica, ¿no? Tipo infarto lateral, anteroseptal, un infarto. Es un electrocardiograma que no se ve mayor alteración, ¿no? ¿Cierto? No hay signos de isquemia miocárdica aguda, no hay STs elevados, infradesnivelados, tampoco hay ondas T negativas, ¿no? Muy bien. Como hay dolor, ahora, ¿qué otro estudio, si usted tiene, Paolo, dolor de pecho, qué otro estudio le pediría, aparte de una placa de tórax? Un estudio de imagen. De imágenes, puede ser una ecocardiografía. Ya, pero antes de eso, usted es más práctico, una electrocardiograma y una radiografía de tórax. Perfecto, ¿no? Muy bien. Radiografía de tórax. Muy bien, acá tenemos la radiografía de tórax. Gracias. Angie Guamán. Sí, doctor.
¿Qué te parece esa radiografía de tórax? ¿Qué te llama la atención? Mm. Em, Puede ver cómo es o sea, se ve más radiopaco en la parte de los pulmones. ¿Los pulmones? No, Sí. no va por ahí la cosa. Es algo bien evidente, ¿ah? No, no es algo tenue, es algo... A ver, alguien que les llame la atención esa placa de tórax, si ve esa placa de tórax, ¿qué le llama la atención ahí? Congestión, doctor. ¿Perdón? Hay congestión vascular. Congestión pulmonar, ¿no? Ahora, siempre recuerden que los estudios se tienen que realizar de acuerdo a un caso clínico que ustedes, o sea, las características clínicas de este paciente. En una congestión pulmonar, si piensan en un edema agudo de pulmón o congestión, los ruidos a la auscultación, el murmullo vesicular, va a haber pues crepitantes, roncantes, sibilantes, crepitantes, ¿no? Y acá pasa muy bien. Si hay edema agudo de pulmón, la saturación usualmente se compromete, ¿no? Por debajo de 92, 90, 89, pues, o sea, debajo del 90%, ¿no? Una congestión, o sea, compromete la respiración y vemos que no es así. A ver, alguien que quiera opinar sobre esa radiografía de tórax. Adelante. Doctor, el botón aórtico está más dilatado en la zona superior. Exactamente. Ustedes tienen, ¿cuál es tu nombre? No puedo ver acá. Álvaro Guamán, doctor. Álvaro Guamán. Muy bien, Álvaro. Entonces, Álvaro nos dice que el botón aórtico, o la parte del mediastino superior, ¿no? Ustedes ven acá, miren ustedes la placa de tórax, ustedes ven la columna de aire de la que pertenece a la tráquea, va descendiendo y luego se divide, ¿no? Para un bronquio izquierdo y un bronquio derecho que sigue casi un poco recto, ¿no? El bronquio principal del derecho y el bronquio izquierdo que... Acá en esto hay un ensanchamiento en el mediastino y lo que se conoce como botón aórtico, callado aórtico, es bastante prominente, está ensanchado, ¿cierto? Muy bien. Álvaro, ¿y qué, en este contexto clínico que vemos el paciente, qué te sugeriría eso? ¿Qué te sugiere ese ensanchamiento mediastinal superior o aumento en el botón aórtico, ¿no? O en el callado aórtico? ¿Podría ser a lo mejor algún aneurisma, doctor? Porque menciona pulsos diferentes en ambas extremidades. Claro, ya por ahí va la cosa, muy bien, efectivamente, ¿no? Uno de los diferenciales de que hay un aneurisma de aorta, un ensanchamiento de la aorta, una disección de la aorta, muy bien, ya, perfecto, ¿no es cierto? Entonces, ya, a ver, Luis Chávez, Sí, doctor, diga. ¿cuál es tu apreciación respecto a este paciente? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te llama la atención? Tiene un ensanchamiento mediastinal, acá en el mediastino superior, está con dolor torácico agudo, no es un infarto del corazón porque su electrocardiograma está normal y no hay ningún signo de isquemia miocárdica. Alguien que le llame algún alumno que quiera intervenir, que le llame la atención en sus funciones vitales. Doctor, hay cambios en la presión arterial. ¿Qué cambios hay? Bueno, está aumentada en el brazo derecho. Está aumentada en el brazo derecho, ¿verdad? ¿Y en el brazo izquierdo? No, está baja. Está baja, ¿no? O normal o baja, ¿no? Sí. Para un paciente hipertenso de larga data probablemente sea una presión baja, ¿no? Y en el otro lado está excesivamente elevada, ¿no es cierto? Muy bien. Y está con dolor, ¿verdad?
Y cuando tú le palpas los pulsos, ¿qué ocurre? A nivel radial. Tiene diferente intensidad, ¿no? Es por la presión que hay. Claro, en Está- uno se palpa muy bien, ¿no? Sí, cierto. En el lado derecho está muy bien y en el lado izquierdo está muy débil, casi imperceptible, no está muy débil en el lado izquierdo, ¿no? Muy bien. ¿Y qué te hace pensar en esto? ¿Qué cosa podría estar pasando con este paciente? ¿Cuál podría ser su diagnóstico probable? Dentro de las emergencias hipertensivas que hemos hablado. A ver. Brisa Corrales. Sí, Hola, ¿me escucha? hola Brisa. Sí, ¿me escucha? Claro que te escucho. Y veo que te estás riendo. Brisa, a ver, ¿qué te parece este caso? Dime. Paciente presión alta, muy diferente. Hay mucho diferencial entre un brazo y otro. Tiene Creo que es un factor, ¿no? Podría ser un factor de riesgo el que tenga una hipertensión arterial. Ya, está bien, ¿no? Está con la presión muy alta. Pero ¿qué te parece el caso? ¿De qué estamos hablando acá? Mm, Es un diferencial de un dolor torácico agudo, con una elevación muy excesiva de la presión arterial, que produce presiones arteriales diferenciales. A ver, alguien que se lance con un diagnóstico. Doctor, yo estaba pensando en una disección. De aorta torácica, ¿no es cierto? Disección de aorta torácica. ¿Qué cosa es la disección de aorta torácica? La disección no es otra cosa más que un ensanchamiento, perdón, digamos, cuando hay una lesión en las paredes del endotelio de la aorta, ¿no es cierto? Hay una lesión, hay un desgarro y una parte de la circulación, ¿no? Una columna de sangre, se forma un hematoma, lo que se conoce como intramural, o sea, entre las paredes de la aorta, y comienza a disecar las paredes de la aorta hasta que pues, puede reventarla, ¿no es cierto? Pues eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, en una disección de aorta torácica, por ejemplo, podemos ver acá, ay, perdón. Ya, muy bien. Entonces, este es el caso de un paciente que está cursando en este momento con una disección de aorta torácica, ¿ya? Y esta disección de aorta torácica produce justamente este tipo de dolor torácico o de tipo interescapular muy severo, muy intenso, presiones diferenciales. ¿Por qué? Porque muchas veces diseca o bloquea la salida de una arteria que está, digamos, dándole irrigación para una determinada extremidad, ¿no? En este caso, al parecer, la presión real que él tiene este paciente es la del brazo izquierdo y, sin embargo, el brazo derecho, su presión está muy baja, ¿cierto? Entonces, esto es un caso de un paciente que está con un aneurisma disecante de aorta, una disección de aneurisma, ¿no es cierto? Muy bien. Bien. ¿Y qué te parece, Alexa, que tiene este paciente un aneurisma disecante de aorta? ¿A cuánto tenemos que bajarle? ¿Qué drogas crees que deberíamos usar? Habría que darle con vía intravenosa Muy bien. las drogas. ¿Y a cuánto deberíamos bajarle? ¿Por qué tenemos que usar por vía intravenosa? ¿Por qué? Porque estamos frente Estamos frente a una emergencia, a doctor. una emergencia hipertensiva, ¿no es cierto? Sí. Por definición, es una presión mayor
de 180, la sistólica, o mayor de 120, dicen unos, o 110 la diastólica. Y por un lado, ¿cuál es el órgano blanco acá? ¿Cuál es el órgano que está sufriendo, digamos, el daño? ¿Cuál es el daño del órgano que está mediado por hipertensión arterial elevada? ¿Cuál es el órgano El que está sufriendo? corazón, ¿Ah? el corazón, doctor. ¿Cómo que el corazón? O ¿Quién se bueno, está disecando? Cerebro, doctor. no, ¿Perdón? El cerebro, doctor. Tampoco, ¿no? ¿Cómo que el cerebro? El paciente está lúcido. Está lúcido, ¿no? ¿La aorta? no, La aorta. la aorta. La aorta es la que está sufriendo ¿no? La aorta es la que sufre la disección de aorta torácica. Entonces, miren ustedes, disección. Eso hemos hecho de aorta torácica. Muy bien. Miren lo que pasa acá, chicos. Vamos a ver acá. Que hemos visto acá. Ustedes pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Hola. Sí, sí, se ve. Ya, miren acá. Acá ustedes tienen, miren lo que está ocurriendo. ¿No es cierto? Ocurre, hay una parte en la cual se produce una lesión. Una lesión íntima, ¿no es cierto? Unas lesiones en las paredes de la íntima y se forma un falso lumen y por ahí va pasando la sangre y va disecando, ¿no? Es como si usted estuviera abriendo usted sabe, nosotros tenemos una pared íntima, una pared media, una adventicia, entonces hay una disección de la aorta, como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Miren acá los tipos de disección. Ustedes pueden ver acá la disección que ocurre. A ver, una parte acá que se vea. A ver, acá vamos a ver, miren ustedes acá. Estamos viendo acá. A ver, miren ustedes, vemos acá, ¿no? Cuando ocurre las paredes de un vaso sanguíneo grande, importante, como es la aorta, tiene, ¿no? Su íntima, tiene una pared media y una adventicia. Y ustedes ven que acá hay una rotura, una lesión por arteriosclerosis, un deterioro ¿no es cierto?, de hipertensión de tanto tiempo, arteriosclerosis, y se deteriora, y hay un desgarro de la continuidad, una pérdida de la continuidad de la íntima, y la sangre que sale a presión por la aorta forma por acá forma una nueva columna digamos, de sangre, se va metiendo por acá y va abriendo las paredes de la aorta. Esto se llama el hematoma intramural, porque está dentro de los muros, ¿no? La media y la íntima, ¿no? Entonces comienza a abrirse y en algún momento podría reventarse. ¿Sí me están siguiendo, no? Perfecto. Dime. Claro, no, claro, la luz falsa se llama justamente porque la luz verdadera, ¿no? Es justamente porque esa luz falsa se crea cuando ocurre el daño la íntima, se desgarra, por ahí entra sangre y comienza a producirse un hematoma intramural. O sea, el hematoma intramural se desplaza por la falsa luz falsa. Y muchas veces ustedes ven acá en lo que se llama rotura, antes de la rotura del vaso se forma este hematoma, entonces eso ensancha, produce un ensanchamiento, y eso es lo que vemos nosotros en la radiografía, ¿no? Alguna cosa vaga así de ensanchamiento, ¿cierto? Este ensanchamiento estamos viendo nosotros. Vamos a ver acá. Miren acá hay otra toma, ¿no? Miren acá, eso es lo que se produce. Pasa mucho. A ver, miren acá.
el síndrome aórtico agudo, ¿no? Entonces, acá. Miren ustedes acá lo que pasa. ¿Ya? Miren lo que pasa acá. Comienza, ven acá ustedes entonces, hay diferentes tipos de, ¿no? Hay una clasificación, inclusive diferentes tipos de disección aórtica, ¿no? Uno que puede comprometer, por ejemplo acá, ustedes ven, casi uno va desde la raíz de la aorta, ¿no? Entonces este es más complicado, porque, miren, acá hay un desgarro en la raíz de la aorta, comienza desde prácticamente toda la aorta ascendente, ¿no? Toda la aorta ascendente, el arco aórtico. Entonces, este hematoma va comprometiendo la luz de las otras arterias que derivan de ella. O sea, que va obstruyendo. Por eso es que el paciente tiene peces diferenciales. O sea, de repente usted le ve que un brazo tiene una buena presión porque hay buena perfusión, pero la otra se está bloqueando por ese hematoma. Entonces, a la justa se palpa un pulso. La presión, la perfusión en esa área está muy escasa, ¿no es cierto? Entonces, mire cómo, y esto va ensanchando, y uno ve obviamente, pues en la radiografía, solamente este ensanchamiento del vaso sanguíneo, y por eso ve prominente. Lo ve prominente, en la radiografía ve prominente lo que se conoce como arco aórtico o botón aórtico, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos, miren acá. ¿No? Entonces, puede estar, miren ustedes, puede ser prácticamente desde la raíz de la aorta ascendente, el hematoma, que va creciendo. Todo esto morado es la falsa luz, ¿no es cierto? Todo es morado es la falsa luz. Lo rojo es la luz normal, por donde debe circular en una aorta que está sana, por acá circula la sangre, pero por acá comienza a formarse el hematoma, ¿no? Otros hematomas no comprometen ni la aorta ascendente ni el arco aórtico, sino ya prácticamente lo que es la aorta descendente, ¿no? Y dará obviamente una sintomatología diferente, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ya hemos visto. Muy bien, entonces, a ver. Hola, estamos nuevamente con el caso. Ya, muy bien, entonces, estamos frente a un caso de una disección de aorta torácica, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál es el medicamento ideal para usar en estos pacientes? Genaro Ligand. Labetalol. ¿Perdón? Labetalol. Ya, labetalol, ya, muy bien. ¿Y qué características tiene el labetalol? ¿Por qué vamos a preferir usar el labetalol en estos pacientes? ¿Por qué vamos a usar labetalol en estos pacientes? ¿Cuáles son las características farmacológicas que... ¿Alguien que puede decir? A ver quién se lanza. Adelante. Doctor, bloquea el inotropismo del corazón. Ya, por eso es un beta bloqueador, o sea, bloquea el inotropismo del corazón, muy bien, esa es su característica beta bloqueadora, ¿no? O sea, frena el inotropismo del corazón, por un lado, y por otro lado tiene otra característica también. ¿Qué otra función tiene? Disminuye la presión arterial también. ¿Pero por qué mecanismo? Doctor, sería más bien porque trabaja junto con los receptores alfa, con los beta, entonces no solo afecta el corazón, sino también los vasos sanguíneos, haciendo que la presión disminuya en estos. Claro, a ver chicos, miren ustedes. Nosotros, el labetalol, que es un medicamento que ya tiene muchos años, acá ya disponemos del labetalol, tiene dos propiedades. Una propiedad alfa bloqueadora, es un alfa bloqueador, y una propiedad beta bloqueadora, ¿no? Prácticamente es único en sus características. Alfa bloqueadora, al producir un alfa bloqueo, produce una vasodilatación, y eso va a hacer que va a provocar un descenso de la presión arterial, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? También otros medicamentos, por ejemplo, la nitroglicerina, el nitroprusiato, pueden ser también vasodilatadores, pero cuando se produce esta vasodilatación,
hay una respuesta del organismo a aumentar la frecuencia cardíaca. Hay una descarga adrenérgica compensadora esa bajada de la presión que produce tanto, como ustedes saben, la descarga adrenérgica o adrenalina endógena que se produce. La respuesta simpática se caracteriza por ser cronotrópica positiva, o sea, da taquicardia, y también inotrópica positiva, o sea, el corazón late como fuerza. ¿Y cuál es el problema, pues, cuando ocurre esto? Es de que se conoce como fuerza de cizallamiento. Ustedes ya han visto ya cómo se forma esa columna en la luz falsa, esa columna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el corazón comienza a latir con más fuerza y más rápido, esa columna de ese hematoma intramural diseca más, avanza más, ¿ya? O sea, a ver, nuevamente, estamos acá, vimos acá miren ustedes a ver, es una aorta acá. A ver, vamos a ver si cambia. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando ustedes miren acá? Si la presión arterial, ¿no es cierto?, uno disminuye, hay una respuesta, el corazón comienza a bombear un poquito más, con más fuerza y también con más rapidez. O sea, la respuesta adrenérgica produce una respuesta inotrópica positiva y cronotrópica positiva. Y eso hace que ustedes ven esta flechita acá que está, ¿no es cierto? Entonces, la presión, ¿no es cierto? Si bien es cierto, baja la presión, pero el corazón va a responder con más frecuencia cardíaca elevada, con más taquicardia, con más presión, digamos, con más inotropismo. Se llama las fuerzas de cizallamiento, ¿no? Que es lo que empuja a este hematoma a avanzar más. Ya no estará solamente a nivel, digamos, de la parte inicial de la aorta descendente, sino irá bajando, ¿no? Ya no irá aorta torácica, aorta abdominal, llega hasta abajo, hasta las ilíacas. Va avanzando. Eso se conoce como fuerza de cizallamiento, ¿no? Fuerzas de cizallamiento. Y lo que intenta el beta bloqueo es justamente inhibir esa fuerza, esa respuesta a ese descenso de presión arterial que produce el efecto alfa bloqueante de la betalol, lo inhibe el efecto beta bloqueador. Entonces es la droga, digamos, por eso es una de las drogas ideales para el manejo de esta condición. Entonces, cuando no podía usarse por ejemplo, un vasodilatador, pero asociado a un beta bloqueador. Porque recuerda, si usted usa aisladamente o solamente un vasodilatador, la respuesta del organismo va a ser una descarga de energía que va a dar más inotropismo, fuerza de contracción y más cronotropismo negativo. Y usted puede controlar eso a través de un beta bloqueo, ¿no es cierto? Entonces, o puede usar como droga única beta bloqueador, o puede usar la unión de un vasodilatador con un beta bloqueador, ya serían dos drogas, ¿verdad? Muy bien, entonces, Georgia Castañeda. Sí, doctor. Muy bien, entonces, a ver, ¿cuáles serían las complicaciones de usar un beta bloqueador potencialmente que podrían dar? ¿Qué efectos secundarios producen los beta bloqueadores? A ver, alguien que quiera. Adelante, se identifica, por favor. Yo soy doctora Anabel. Dime, Anabel. Bueno, como bloquea el inotropismo, puede producir bradicardia. Claro, pues claro, justamente se puede, al otro lado también no puede dar mucha bradicardia. ¿Qué puede decir? Y si, por ejemplo, yo soy asmático, ¿qué me podría producir? O sufre POC, soy todo asmático. Broncoconstricción. Broncoconstricción, ¿verdad? Muy bien. Si yo, por ejemplo, tengo
una falla cardíaca de fondo y tengo insuficiencia cardíaca, ¿qué me podría dar un beta bloqueador? Podría Tropismo negativo, o sea, podría exacerbar mi condición de falla cardíaca, ¿verdad? ¿Mm? Sí, doctor. Eso podría ocurrir, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver otro caso, a ver, muy bien. Entonces, Paulo Aquije. Ah, sí, ¿alguien quería comentar? Adelante. Sí, doctor. Una pregunta. ¿Jacob? Sí, Jacob. Ah, Ajá. tu voz ya, listo. Sí, luego una pregunta. Cuando usted mencionó si no teníamos la betalol, que usamos un vasodilatador más un beta bloqueador. ¿Cuáles son sería el vasodilatador y el beta bloqueador que más se encuentran en los hospitales? A ver, acá beta bloqueadores, podríamos usar atenolol, ya, endovenoso, y el vasodilatador podría ser nitroglicerina. Nitroglicerina con, con la nitroglicerina como un vasodilatador y conjuntamente darle un beta bloqueador, por ejemplo, atenolol. O en otros lugares cuando se tiene, se usan también el esmolol, que es mucho mejor. Pero lamentablemente acá, bueno, por hasta lo que yo conozco, no disponemos de esa droga. Esmolol es un beta bloqueador de acción rápida, vida media más corta, que uno podría dar conjuntamente con nitroglicerina o nitroprusiato, que es otro vasodilatador también. El nitroprusiato es un vasodilatador, es un nitratado, al igual que la nitroglicerina, y podríamos dar ya sea con nitroprusiato, con atenolol o esmolol, ¿no? Se podría usar. Muy bien, a ver, entonces, Paulo Aquija, a ver, vamos a leer este segundo casito clínico. Sí, doctor. Paciente mujer de Todos 64, atentos. paciente mujer de 64 años de edad crónica, acude a emergencia derivada de la consulta externa de oftalmología, donde estaba programada para una cirugía de catarata que se pospuso porque la paciente presenta una presión arterial de 200/98. Al ingreso a emergencia, asustada porque el oftalmólogo le dijo que su presión arterial estaba por las nubes, tiene que verla urgente el cardiólogo. En la anamnesis niega cefalea, náuseas, vómitos, dolor torácico, tos, disnea, dolor abdominal. Sus funciones biológicas se encuentran conservadas. Al examen, su presión arterial está en 200/110. Su frecuencia cardíaca en 90, 18. Su saturación de oxígeno está en 98. Su temperatura está en 36.8. La paciente se encuentra lúcida. El morbullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares. Bueno, los ruidos cardíacos rítmicos, insoplos, pulsos distales palpables, ruidos hidroderos positivos. El abdomen se encuentra blando, depresible, sin dolor a la palpación. En lo neurológico se encuentra lúcida, sin déficit motor focal y sin trastornos de equilibrio. Muy bien. Ya, entonces, mira, a ver, Pablo, le toman un electrocardiograma, que es ¿no? Va y ya de cajón dice, tómale un electro a él, para que le toman este electro. ¿Cómo ves el electro? Evidencia signos, una taquicardia, algún tipo de alteración que te llame la atención. No veo evidencias de infarto.
Su frecuencia cardíaca, ¿cuánto es? Mira. Coges acá 300, 150, 100, 75, está acá 80 más o menos, ¿no? No tiene taquicardia. No hay taquicardia. A ver, los STs, ves acá, ¿no? 2,3 ABF, 2,3 ABF, no hay ST elevado. B1, B2, tampoco ST, B4, B5, B3, B4, B5, B6. Cuando hablamos de B5, B6, ¿de quién estamos hablando? Aquí, Pablo. Hey. Sí, doctor. Hola. Eso ya deben saberlo de memoria, ya les expliqué. Si hablamos de B3 y B4, ¿de quién hablamos? Adelante. ¿Del septum, doctor? Claro, estamos, no, septum es B1 o B2. Bueno, septum y anterior en todo caso. Cara anterior, ¿no? Cara lateral baja, D1 y ABL, lateral alta, 2, 3 ABF, cara inferior. O sea, usted revisa las principales, digamos, caras que describen las diferentes derivadas del corazón y no encuentra una alteración, pues, mayor, ¿no? Bueno, entonces no se ve que hay infarto. Tampoco hay una taquiarritmia, o sea, bueno, entre comillas, pues, un electro normal, ¿no? Y le toman su plaque tórax también, ¿no? Su plaque tórax. A ver, ¿a alguien qué le parece la plaque tórax? Recuerden ya, sí, adelante. Su nombre y se identifica, por favor. Jacob, doctor. Dime, Jacob. Creo... Podría ver. No, hijo, cardiomegalia. ¿Cómo se define la cardiomegalia? La cardiomegalia se define cuando si tú mira acá, desde acá tú lanzas una línea que coge acá lo más grueso del corazón y eso es más del 50% del corazón. No se ve cardiomegalia. No tiene cardiomegalia y por lo menos en esa placa no se ve. No hay criterios de cardiomegalia. Claro, actualmente se ha visto que lo mejor es hacer con una ecocardio, ¿no? Pero no hay criterios de cardiomegalia ahí. No hay ensanchamiento de la sombra cardíaca. Hay derrames, hay ¿no? La haré más corta. ¿No hay alteraciones, doctor? No hay alteraciones, placa normal. Su radiografía de tórax normal, su electro está normal también, pero vamos al caso acá. A ver. Anabel Gómez. Sí, doctor. A ver, Anabel. En base a lo que se relata acá en el caso, ¿qué te parece? Vayan pensando todos, ahorita voy a preguntar, ¿ah? Bueno, tiene una emergencia hipertensiva, ya que la presión arterial está elevada. Y también tiene daño de órgano blanco. A ver. ¿Alguien, por favor, que pueda opinar al respecto? La paciente tiene una urgencia hipertensiva y, bueno, no tiene daño de órgano blanco y está asintomática. Muy bien. ¿Quién habló? ¿Quién está hablando? No reconozco. Camila Gómez, doctor. Ya, a ver, Camila, muy bien. Gómez Ramos, doctor. Camila. Camila Gómez. ¿Ya? No hay. No, doctor, yo dije por eso te digo, no es una emergencia, no, para todos, ¿no es cierto? No es una emergencia hipertensiva, ¿ya? Porque y no es una emergencia hipertensiva, y estamos de acuerdo. ¿Por qué no es una emergencia hipertensiva? Porque no hay evidencia de daño a un órgano blanco, desde un punto de vista, ¿no? Segundo, no hay síntomas, no hay emergencia. Si no hay síntomas, no hay emergencia. Está asintomática, ¿cierto?
Está asintomática. Muy bien. Ahora, respecto a la terminología, definitivamente todavía se usa esa terminología que es parte de la educación médica que tomamos en el mundo de la medicina de emergencia. Queremos erradicar eso. El término urgencia, ¿no? Realmente, bueno, todavía, pues usted lo encuentra en libros todavía, y si probablemente muchos colegas le van a decir, es una urgencia hipertensiva. ¿Cuál es la urgencia? Este paciente tiene una hipertensión arterial severamente elevada, asintomática, ¿no? Es lo que se está proponiendo, ¿ya? Si ustedes ven los últimos, se les voy a enviar, los últimos guías clínicas de manejo de lo que es la presión arterial, la hipertensión arterial. Ese es un término que ya no se está utilizando ya, ¿no? Ya no se está utilizando de urgencia, hipertensión. Se utilizó por muchos años, sí, pero se vio que eso condicionaba una serie de, digamos, de ansiedad de parte de la familia, del paciente, y sobre todo también condicionaba al médico a bajar la presión en forma brusca, y a veces he visto que esto es más dañino que beneficioso. Esta paciente, muy bien, tiene los niveles de presión arterial elevados, sobre todo la sistólica, que cumplen con la definición operacional de lo que se conocería como una crisis hipertensiva, ¿no? Que es un término también queremos erradicarlo. ¿Qué cosa define? A ver, la alumna Anabel nos había dicho que había un daño a un órgano blanco, no está ahí, no está en lo correcto. Nos dijo también que había una emergencia hipertensiva por el nivel de... A ver, pregunta, por favor. ¿La emergencia hipertensiva lo define el nivel de presión arterial? ¿Quién define si es que hay o no una emergencia hipertensiva? Adelante, se identifica y me contesta o interviene. Si es que hay algún daño en el órgano diano. Exactamente, si es que hay evidencia aguda de un órgano y que esa evidencia aguda de ese daño a un órgano esté mediada por la hipertensión arterial, ¿verdad? Eso define la emergencia, ¿no? Independientemente, usted puede tener, por ejemplo, con 160 y 80, usted puede tener una emergencia hipertensiva. Es una gestante que está convulsionando, es una gestante que está con signos inminentes de preeclampsia severa, o que está a punto de convulsionar, o que al llegar convulsiona en su cara. Tiene, mire usted, 60 milímetros de mercurio menos, su presión arterial, y sin embargo puede convulsionar y llamarse es una emergencia hipertensiva. Usted puede tener un paciente con 180, ¿no? Y si tiene un infarto agudo de miocardio, un síndrome coronario agudo, este paciente está cursando con una emergencia hipertensiva. Y sin embargo, esta paciente que está asintomática, en ningún momento la paciente se queja de algo. Y eso es algo que ustedes van a ver con mucha frecuencia. Y la paciente típicamente les va a decir esto. ¿Por qué viene? No, me envían del consultorio, estaba esperando tantos meses mi cirugía y estaba muy ansiosa probablemente, ¿no? Entonces, como le dijeron, señor, usted tiene que venir para su cirugía, nada en el estómago, no tiene que tomar nada. Entonces, ¿qué cosa creen que ocurrió? Si la señora todas las mañanas toma su irbesartán, toma su medicación, y la operan el día lunes, el domingo tomó, pero el lunes ya no tomó, pues, porque tiene que venir con el estómago vacío, así le dicen, ¿no? Para su cirugía, porque obviamente está con cierta ansiedad que le da la cirugía, cómo ir a salir la cirugía, etcétera, etcétera. Entonces entonces el médico le evalúa antes y le encuentran 298 sobre 98 y le dice, está por las nubes, te puede dar un infarto, te puede dar 50.000 cosas, ¿no? Urgente que tiene que ver el cardiólogo, le dice, entonces ella va, y nadie le va a dar una cita en cardiología, pues se pide una cita en cardiología, le da un mes, va a la emergencia, ¿no? Entonces uno le pregunta, señora, ¿usted tiene dolor de cabeza? Creo que sí, un puntito por acá, eso lo tiene, nadie cree que tiene dolor, ¿lo tienes o no lo tienes? ¿Tiene dolor de pecho? Bueno, no sé, un poquito, así es cuando respiro, eso no, pues, ya está condicionada, ya le han metido el miedo por el mismo colega, ¿no? O otro familiar que seguro lo envíe, que te va a dar un derrame ahorita, que te va a dar las 7 plagas, y le envía a la emergencia, y llegan con mucha, ¿no? Entonces, con mucha ansiedad a la emergencia. ¿Le falta el aire?
Creo que sí. Y tú le dices, creo que sí. Y tú le pones el oxímetro de pulso, satura 98%, 99%, y no solo eso, le ves la frecuencia cardíaca, está en 18, 17. No sé si me estoy dejando entender. O sea, una verdadera insuficiencia respiratoria, el paciente está respirando rápido. Así sature bien, pero está respirando rápido. Si está saturando muy bien, sin oxígeno suplementario, y está con una respiración normal, lo más probable es que no tenga insuficiencia respiratoria, que entonces el paciente va... Estos pacientes usualmente lo conocemos como una hipertensión severamente elevada, ¿no? Que está sintomática. Muy bien. Y ya para, en cierto modo, exagerando los cuidados, le han tomado un electro, que está normal. Yo no sé qué pensaban encontrar, un infarto en un contexto que no tiene dolor de pecho, o síntomas tipo, ni con que pensaban que está desgarrando la aorta de forma sintomática, o con un edema agudo de pulmón y no tiene ni siquiera un signo objetivable de... Pero bueno, le tomaron el análisis, ¿no? Que es lo que muchas veces hacemos en la emergencia, ¿no? Entonces, este paciente, me contentaría como que el dolor torácico, que tengan definido bien, ¿es una urgencia, perdón, es una emergencia hipertensiva? Entonces, a ver. Álvaro Guamán. Sí, doctor. ¿Qué te parece este caso? ¿Es una emergencia hipertensiva? No, doctor, es una... Bueno, como bien mencionó usted en la teoría, una urgencia técnicamente, ¿no? Claro, una urgencia que se le conoce con líneas generales, ¿no? Que es un término que también... Pero ¿cuál es la urgencia acá? No, no hay urgencia, doctor, por eso lo había Entonces, mencionado. ¿cuál es la urgencia? Siempre dice, o sea, no hablando ya de... ¿Cuál es la urgencia? Pues no hay urgencia. Es una paciente que tiene la presión, es elevado, usualmente estos pacientes son hipertensos crónicos que toleran ese nivel de presión. Está más asustado el colega que lo envía al paciente por la presión alta. O sea, este tipo de pacientes, ¿cuál es la indicación? Uno, miren, hasta se han hecho estudios al respecto, ¿ah? Que estos pacientes, uno le dice, ¿sabe qué, señor? Bueno, no coma mucha sal, va a tomar reinstale su medicación, vaya hacia casa. Y muchos pacientes, ¿qué hacen? Le ponen nitroglicerina, endovenosa, le ponen debajo de la lengua, y eso realmente se ha visto que no tiene ningún tipo de impacto cuando hacen un seguimiento a corto y mediano plazo. Le hacen un seguimiento a las 8 horas, perdón, le hacen seguimiento a los 8 días, al mes, a los 6 meses, y realmente el paciente tiene una evolución, da igual enviarlos a casa con el tratamiento reajustado que tratárselos en la emergencia. No hay prisa para bajar en la presión de estos pacientes, ¿ya? Y mucho menos para desterrar esta costumbre que se tiene de dar sublingual, ¿no? Más de 15 o 20 años. Y sin embargo se sigue practicando. Se sigue practicando la indicación sublingual, ¿no? No hay ninguna, o sea, acá, o sea, en la medicina no se trata, cuando uno ve un paciente, de acomodar cifras, ¿no? Porque 200 sobre 110 no se ve bonito, yo lo quiero ver bonito con 130, 80, ¿no? 120, 80, no se trata de eso. Estos pacientes, no solamente se ha demostrado de que normalizar la presión, ¿no? En las siguientes 2 o 3 horas, no solamente no es aconsejable, sino puede ser hasta potencialmente dañino. Estos pacientes hay que disminuir la presión de forma gradual. Eso es difícil de entender, aún para la comunidad médica, y lo entiendo, y mucho más para los pacientes, ¿no? Entonces, por lo menos, pues, no, si usted no lo va a enviar a su casa así con 200 o 10, pues no le dé sublingual, ¿no? Con eso ya cumplí mi labor como docente. No use sublingual, no hay motivo. Revise la literatura. Una literatura seria. ¿Qué cosa puede usted usar? Bioral. Usted le puede dejar, también si tiene su captopril, ¿no? Use bioral, ¿no? 50 ml de captopril, perfecto. Señor, tome asiento acá y le vamos a tomar la presión en unos 40 minutos, en 1 hora, y les aseguro que va a estar más normalizada. Y explicarles que el paciente no tiene que irse con su nivel de presión arterial 120-80, 110-60, ¿no? Que se le puede bajar ese nivel, se le puede bajar, pero eso es más contraproducente y más dañino para el paciente porque recuerden ustedes, el tiempo de vida media del fármaco es muy corto.
O sea, el paciente puede irse con 13,8 a su casa, 130/80, pero va a rebotar esa presión en las siguientes 4 o 6 horas, ¿no? Entonces, esto es más importante que este paciente cumpla con su tratamiento diario, que tome su medicación, que evite algunos excesos, como por ejemplo el exceso de sal, el consumo de sal, ¿no? El consumo de sustancias psicoestimulantes, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué podría hacerse con este paciente? Bueno, efectivamente, ¿qué cosa? Porque eventualmente a veces hay pacientes que llegan a la sala de emergencia de esa manera, bueno, nunca manejar sublingual, se le podría dar vía oral un tratamiento en ese momento, lograr disminuir, por ejemplo, con que le disminuya unos 30, 40 milímetros de mercurio, más que suficiente, en la sistólica, darle su medicación, enviarlos a casa y decirle que reajuste nuevamente su tratamiento, ¿no? O sea, para nada, no hay ningún motivo en estos pacientes de usar, en este contexto clínico, ¿no? Medicación sublingual, menos medicación endovenosa, ni tampoco la necesidad digamos, de normalizarles la presión, ¿no? O sea, no hay motivo para ello, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, perdón, acá. Muy bien, entonces, a ver, Camila Gómez. Sí, doctor. Muy bien, ¿podrías, por favor, leer este casito? Ya, doctor. Paciente varón de 58 años con antecedente de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, que ingresa por cuadro de hemiparesia súbita, deformidad de la cara de 1 hora de evolución asociado a leve disartria, no cefalea, náuseas o vómitos, no disnea o dolor torácico. Al examen, presión arterial 202 sobre 110, frecuencia cardíaca 90, frecuencia respiratoria 18, saturación 98, temperatura 36.8. Lúcido, disártrico, aparato respiratorio, murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares, aparato cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, no soplos, pulsos distales palpables, abdomen, ruidos hidratorios positivos, blando, depresible, no dolor a la palpación, neurológico, lúcido, disartria leve, moderada, pérdida de surco nasogeniano derecho, hemiparesia derecha, predominio faciobraquial, los reflejos pupilares y movimientos oculares normales, glicemia 108, función renal normal, perfil de coagulación normal y una ¿Dónde es su tomografía? cerebral. La tomografía cerebral que ha sido reportada como normal. ¿Lo ven? La tomografía está normal, ¿no? Pero su tomografía está normal. O sea, no hay sangrado, no hay hematomas. Muy bien. ¿Qué te parece, Camila, de lo que nos acabas de decir? Ya tú misma has leído y uno va leyendo, va entendiendo. ¿Qué te parece este paciente? Puede ser un stroke. Un stroke, ya, porque muy bien. el paciente, bueno, tiene alteraciones neurológicas. Muy claro, tiene un déficit motor focal, ¿no? Y Está disártrico, la cara está sí, media... está disártrico. Tiene una cara con una debilidad en el lado derecho y tiene una hemiparesia, o sea, hay una debilidad que predomina más cara-brazo, ¿no? Facio-braquial, ¿no? La cara y el brazo, dice, ¿no? Predomina, o sea, la pierna... Sí, La extremidad inferior también está débil, pero no tanto como lo está la parte superior, ¿no es cierto? Es una se llama hemiparesia facio-braquial. Cuando es una hemiparesia de predominio crural, es cuando es la parte arriba está un poco débil, pero abajo está más, ¿no es cierto? Hay predominancia del miembro inferior. Son las formas que se presenta esto, ¿no es cierto? Entonces, ahora, si la tomografía está normal, ¿esto sería compatible con qué, Camila? Isquémico, doctor. Claro, o sea, un ACV isquémico, ¿verdad? Muy bien, o sea, un ACV isquémico. Entonces, Camila, si tiene un ACV isquémico y nuestra discusión es sobre el manejo de las emergencias hipertensivas,
definitivamente este paciente cumple el criterio para pensar que tiene una emergencia hipertensiva. Sí, doctor, porque hay daño de órgano blanco. Hay daño de órgano y porque la presión está Mayor a 180. mayor a 180 la sistólica y o la diastólica puede estar mayor de 120 también, ¿no es cierto? 180 uno, 120 en la otra. O sea, hay acá una hipertensión arterial asociada a evidencia de daño de un órgano, ¿no es cierto? Bueno, entonces, si tenemos una tomografía de aspecto normal, entonces esto podría ser que se trate de un accidente isquémico, perdón, un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, ¿no es cierto? Tiene la sintomatología clínica. Y lo más importante, Camila, ¿qué hacemos con esa presión? Bueno, en este caso, creo que cuando era un stroke no se bajaba al instante. A ver. Alguien creo que quiere Para que pueda perfundir todavía al cerebro. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, ¿alguien quiere opinar qué hacemos con esta presión arterial? A ver, alguien. Sí, siempre, por favor, como yo no miro acá toda la pantalla nada más, no sé quién, por favor, me dice, fulanito, plan. Entonces, ¿alguien quiere opinar? Ah, sí, doctor, Castillo, o sea, estamos hablando con... A ver, ¿dónde tengo acá? ¿Tu nombre? Álvaro Guamán, doctor. Álvaro Guamán. Ah, ya, perfecto, ya. Muy bien, Álvaro. Sí, sería normalizar la presión, pero hasta niveles altos. O sea, no es recomendable bajarle hasta 120, 30, sino a niveles de 180, debido a la zona de penumbra que hay dentro del área de isquemia. Muy bien. Puede verse afectado. Muy bien, perfecto. Cuando tenemos esta situación, a ver, alumnos, entonces yo tengo un stroke, ¿no? Cuando ustedes tienen un stroke puede ser dos cosas. El stroke es un diagnóstico clínico. Y ya la diferenciación entre un stroke de tipo hemorrágico o de tipo isquémico, usted la puede hacer única y exclusivamente con un grado de certeza aceptable a través de una tomografía. No hay forma de diferenciar entre una isquemia, ¿no es cierto?, y de un problema hemorrágico sin una tomografía con un grado de certeza, pues, aceptable. Entonces, ya tiene la tomografía, es un stroke isquémico. Muy bien. Ahora, respecto a esta presión, ¿no es cierto? Ya, a ver, entonces, Álvaro, ¿lo bajamos o lo dejamos ahí? Todas estas cosas que yo les estoy hablando, no hay nada que no esté en la charla que les he dado y en el PPT que les he compartido. Lo dejamos ahí, doctor. Lo dejamos ahí, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Es su opinión de Álvaro, que no es la opinión correcta. Muy bien. A ver, ¿alguien quiere opinar? Doctor. Hola. Creo que había conceptos en el cual se podía hacer trombólisis si la presión arterial es mayor a 185. Muy bien, muy bien. Entonces, lo primero que ustedes tienen, cuando ustedes se encuentran con un paciente que tiene un ACV, que ya ha sido definido isquémico, porque su tomografía no es negativa para una hemorragia, es un ACV isquémico por la clínica que hace. El diagnóstico de ACV es clínico. La confirmación de que es isquémico o hemorrágico es a través de una tomografía, que ya fue tomada, está reportada como normal. Entonces, la siguiente pregunta que usted hace, mi paciente es un... Tiene su función renal normal, la coagulación está bien, no es tipo glicémico, pero sobre todo uno de los principales aspectos acá, que está en el periodo, la ventana de tiempo de trombolisis,
¿Y qué piensan? A ver. ¿Está dentro de la ventana de tiempo de trombolisis o no? Doctor, sí está dentro de la ventana porque está con 1 hora de evolución. Por supuesto, ¿no es cierto? Actualmente se acepta hasta un tiempo de 4.5 horas. ¿No es cierto? Hasta 4.5 horas puede aceptarse. Este paciente está en 1 hora de evolución. Que te tome por lo menos unos 40 minutos, la tomografía y todo, no va a pasar de 2 horas. Entonces, este paciente está en ventana. Obviamente uno hace un checklist de confirmar que no tenga contraindicaciones para que se pueda trombolizar. Muy bien. Entonces ya, hemos definido que este paciente es un candidato para trombolisis. ¿Qué te dicen las guías clínicas? Y eso también les he mostrado. ¿Qué te dicen las guías clínicas? Para poder trombolizar a este paciente, ¿es una presión apropiada ese nivel de presión que actualmente trae el paciente? Sí, doctor, es mayor a 185 sobre 100. ¿Sobre 105? No, 100, sí. A ver, ¿cómo dice? ¿Qué dice la presión? Hay que bajarlo un poco si es mayor a 185. Se tenía que bajar porque... A ver, nos ordenamos, a ver. La pregunta es, ¿la presión arterial que trae este paciente es lo adecuado para poder trombolizar a este paciente? Está en la charla, está en la... No, doctor. Exactamente, Tiene o sea... que bajarse. Tiene Porque que cuando bajarse. era mayor a 185, no había riesgo de sangrado. Exactamente. Cuando es mayor a 185 hay un riesgo de sangrado, entonces usted le baja a 180, 170, aceptable, ¿no? ¿No es cierto? O cuando la presión arterial, la presión diastólica va a estar mayor de 105. O sea, hay que bajarle la presión a este paciente. ¿No es cierto? Hay que bajarle la presión. ¿Por qué? Porque es un candidato a trombolisis, o fibrinolisis. Por eso tenemos que bajarle la presión a este paciente. De lo contrario, si no tuviéramos que trombolizarlo, ya la historia es diferente. ¿Ah? Muy bien. Entonces vamos a ir, ¿no? ¿Y qué droga vamos a usar? Idealmente, Alexa Mendoza. La Betalol, doctor. Muy bien. ¿Qué podemos usar? La Betalol es una muy buena opción, ¿no es cierto? Ya los protocolos de cómo se usa, ¿no? Ya eso podemos revisarlo ya después. Ustedes ya la dosis que se va a usar, cada cuánto tiempo, ¿no? Puede usarse la Betalol, puede usarse nicardipino. Lamentablemente esa droga no tenemos acá. Y eventualmente, ¿no? El paciente lo ponemos en un nivel en la cual la presión elevada no sea un problema. Y eso implica que tiene que bajarse la sistólica a menos de 185, 170, excelente, ¿no? O la diastólica que esté menor de 100. Con esos niveles ya el paciente podría estar en condiciones de poder, ¿cómo se llama? De poder, trombolizarse, ¿verdad? Muy bien, entonces, a ver acá. Miren ustedes, nuevamente acá, vamos a un poquito, estamos con el tiempo, ¿no? Paciente varón, yo voy a leer, a ver, toda su atención, por favor, porque voy a preguntar. A ver, varón, 58 años, hipertenso, diabético, viene a la emergencia, 6 de la mañana. ¿No es cierto? 6 de la mañana, ¿ya? Muy bien, entonces, este paciente ingresa al hemiparético, tiene una hemiparesia derecha. Y él dice que, la familia dice que lo que está así, pero que está desde anoche así, o sea, desde las 10 de la noche está con esa hemiparesia. Y en estado, estaba un poco medio apático, hipoactivo, se hizo la pichi también, o sea, se hizo la pila, ¿no? O sea, incontinencia urinaria, hipoactivo. No estaba con vómitos, tampoco se quejaba de cefalea, ¿no? Entonces, respondía un poco con bradisiquia, ¿no? O sea, estaba medio lento para poder hablar. Entonces, no lo trajeron porque pues, no había ambulancia ni quien lo traiga, ¿no? Se fue a decir, no había ambulancia, no había quien lo traiga, no podía dejar a los chiquitos en la casa y como ya a las 6
no dormían tranquilos porque, pucha, así que esté también no es para nadie, por más que tú seas una persona que no tenga mucha, digamos, instrucción, es normal que alguien no pueda mover su cuerpo, pero la mitad de su cuerpo, ¿no? Algo está pasando. Entonces lo llevan a la emergencia. Y el paciente le toman 200/100, su frecuencia cardíaca un poquito elevada, 110, satura muy bien, no está con fiebre, está despierto, pero está medio hipoactivo, pulmones están bien, corazón, un poquito ruidos cardíacos arrítmicos, no tiene soplos, abdomen está hablando depresible, Glasgow 15, ¿eh? Está despierto, pero está un poquito hipoactivo, ¿no? Entonces ya le pondríamos un Glasgow, digamos que 14, ¿no? Ya, 14, vamos a poner acá 14. Despierto, pero un poco hipoactivo, ¿no? Responde, tiene una hemiparesia de predominio crural, ¿no? O sea, medio cuerpo no puede mover, pero predominio, el miembro inferior está más parético que el miembro superior. Lo contrario se llama predominio braquial, ¿no es cierto? Las pupilas están normales, la glucosa está muy bien, el perfil renal está bien. Le hacen una tomografía, que es esta, ¿cierto? Que está normal. Bueno, por lo menos normal desde el punto de vista que no se ve ninguna tumoración, no se ve ninguna hemorragia, no llama la atención, es una tomografía normal, por decirlo así. Para que se interesa discutirlo. Muy bien, tomografía normal. Entonces, Joana Herbias. La madrina. Joana, ¿estás con nosotros? ¿Qué pasó? Hola. Alexa. Sí, doctor. Ah, pensé que se había ya terminado el... No, doctor, sigue el mí todavía. Ya, me pasa... Joana, ya ve que no está, mira. Qué raro. Muy bien. Paulo Lozano. Sí, doctor. Bueno, asumo que has estado atento al caso que hemos estado, ¿no es cierto?, del que hemos estado discutiendo, la tomografía, ¿cierto?, que está acá. Muy bien, ¿cuál es tu opinión? ¿De qué estamos hablando? Bueno, parecía un caso similar al anterior, doctor. Un paciente que viene tal vez con una emergencia sencilla con señor Bono Blanco, que tenía un ACV isquémico. O sea, ¿te parece que esto es un ACV isquémico? Parece. Sí, está bien, es un ACV isquémico. Pero me parece un poco extraño la parte de incontinencia urinaria con actividad, pero puede ser que sea por el hecho del punto donde se haya dado el ACV. Es un ACV isquémico, ya está planteado acá. Tomografía normal, tiene déficit motor focalizado, no hay vuelta que dar al asunto. Tiene hemiparesia derecha y predominio crural. Ya, muy bien. Como estamos hablando acá sobre emergencia hipertensiva, la pregunta va a ser, ¿qué te parece esa presión arterial? Como doctor sería elevado. Elevado, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer con esa presión? Pues porque lo importante es saber qué cosa vamos a hacer, ¿no? Elevado, pues, ¿no? ¿Sabes? Sí, no, le bajaría en tu caso un 20% de la trombólisis, pero ya pasó este tiempo, entonces... Muy bien. No sería lo adecuado. Está muy bien. Por un lado, lo que has dicho, que no está en el tiempo de ventana de fibrinólisis o trombólisis para lo que es el accidente cerebrovascular. No está en el tiempo, ya pasó el tiempo, ya. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana ya han pasado 8 horas. No se va a beneficiar este paciente de una terapia trombolítica, ¿ya? Lo que sí no estoy de acuerdo es lo siguiente. O sea, si el paciente no se va a trombolizar, a ver, ¿quién me puede opinar respecto a qué sería con esa presión arterial? ¿Habría que bajar la presión arterial si en caso no es candidato a trombólisis? Pero no, yo te estoy preguntando, o sea, las cifras están ahí y el conocimiento ya se los he dado en
en el PPT, en la charla. Por eso mi pregunta es, ¿qué hacemos con esa presión arterial? Dijo que en la teoría de que si tenía que ser mayor a 220 o 120 para comenzar a bajarla, si no, nada. Exactamente, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, cuando un paciente tiene un accidente cerebrovascular isquémico que no es candidato para trombolisis, ¿ya? O sea, no lo vamos a someter a este procedimiento de administrarle una sustancia que va a diluir el coágulo que en el vaso sanguíneo está obstruyendo y provocando el infarto. Entonces, es permisible, se considera aceptable que tenga un nivel de presión arterial de esta naturaleza. O sea, solamente si la presión arterial sistólica es mayor de 220 o la diastólica mayor de 120, a este paciente tendríamos que bajarle la presión arterial, ¿ya? Por ejemplo, el paciente tiene concomitantemente un síndrome coronario agudo, bueno, habría que bajarle la presión. Si concomitantemente tiene una falla cardíaca aguda, habría que bajarle la presión. Concomitantemente tenga, pues, piña, pues, una disección de aorta torácica, pues, ¿no? Habría que bajarle la presión. ¿Tiene el paciente esos síntomas sugestivos de esas otras posibilidades diagnósticas o no? ¿Le está doliendo el pecho, está que se ahoga, está saturando bajo? No. ¿Ah? No, ¿No es cierto? Por supuesto que no. Entonces, a este paciente no habría necesidad de bajarle la presión. Por lo menos, y las guías te dicen, por lo menos durante las primeras 48 o 72 horas. Muchas veces el mismo cuerpo se va regulando. ¿Por qué? Porque esta es una hipertensión reactiva, una situación de desinfarto. Entonces, ya se ha visto. Si esto está estudiado en las guías clínicas, ya está definido. Si es que este paciente no va a ir a trombolisis, que en este caso no es candidato porque ya pasó el tiempo de ventana terapéutica, solamente le vamos a bajar la presión si la sistólica es mayor de 220 o la diastólica mayor de 120. Y si es que le fuéramos a bajar la presión, ¿cuánto tendríamos que bajarle durante la primera hora? 20%. Máximo 20, tal vez 25% lo máximo, no más. ¿Ya? Muy bien, ¿ya ven? Entonces, la cosa es parecida a la otra, pero las decisiones son completamente diferentes. Ese es el caso 4, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a este casito. A ver, 5. Vamos a estar acá. Muy bien. Yo lo voy a leer en aras de tiempo. Varón, 60 años. Herbias, ¿estás ahí? Joana Herbias. Doctor, disculpe, tengo una consulta antes de continuar con el caso 5. Dime. Sí, o sea, voy a volver al caso 4. Si está el paciente viene a emergencia y tiene esa me parece, entonces lo mando a su casa nomás y... No, pues, ¿cómo lo vas a mandar a su casa? Tiene un infarto cerebral. Este paciente probablemente vaya a la UCI. Ah, ya, entonces lo pongo en observación. A ver, no. Claro, se tiene que quedar en observación, se tiene que hospitalizar. Este paciente tiene un infarto de cerebral. Puede empeorar, por supuesto que puede empeorar, se puede extender. Aquí lo que estamos hablando es sobre el manejo de la presión alta. Esta es una emergencia hipertensiva, por supuesto que es una emergencia hipertensiva, es una emergencia hipertensiva, porque hay daño a un órgano blanco. Ya. Ya. Lo que pasa es que por la condición de por ejemplo, si te fuera una hemorragia, si tuvieras que intervenir sobre la presión, porque no se acepta esos niveles de presión, pero es un infarto. O sea, en otras palabras, la emergencia hipertensiva no la define la cifra, lo define el impacto de esa presión alta. Usualmente, bueno, obviamente la definición es sistólica por encima de 180 o la diastólica por encima de 120. Lo define la evidencia de una lesión a un órgano. En este caso sería la disfunción neurológica, ¿no? O sea, el infarto cerebral. ¿Cómo se va a ir a casa? No nos voy a ir a casa. No, sí, ya entendí. Gracias, doctor. Muy bien, perfecto. Joana Herbias. Sí, doctor. ¿Qué pasó? Tienes que estar atenta, pues, hija. O sea, todos estamos acá intentando de
tratando de aprender, estamos en clase, pero te llamamos varias veces, no estabas. Muy bien, a ver, ponte acaso, voy a ver con este caso, a ver. Varón, 60 años de edad, diabético, hipertenso, ya antes ha tenido un infarto de 5 años, ingresa por emergencia porque está con un cuadro de disnea persistente, le falta el aire, tortopneico, tiene dificultad respiratoria, de 2 horas de evolución, o sea, rápidamente ha progresado, estar bien, no ha estado con fiebre, expectoración verdosa, síntomas gripales, nada, ha estado tranquilo. Comenzó el cansancio, la fatiga galopante, rápido avanzó, y en 2 horas ya se sentía el hombre que se ahogaba. Usted lo recibe en su emergencia, 230 sobre 122, un poquito taquicárdico, 118. La frecuencia cardíaca en 118, la respiratoria en 28, taquipneico, ¿no? Satura la justa a 90%, está afebril, está lúcido, tortopneico, taquipneico, está diaforético, no le ausculta sibilantes, crepitantes, roncantes, ruidos cardíacos taquicárdicos, no hay soplos, bueno, una taquicardia leve, ¿no? 118, no hay soplos, pulsos, tiene edema en los pies y tobillos, ¿no? Tiene un poco de ingurgitación yugular, ¿no? Neurológico está lúcido, no hay déficit motor focal. Entonces, le toman un electrocardiograma. A ver. Herbias, ¿qué te parece este electro? ¿Qué te parece este electro? Hola. Creo que perdí contacto. Alexa. Doctor, el mic sigue activo. ¿Y qué pasa entonces? Que Herbias, estoy llamando a Herbias, sí. Oh, bueno, la verdad no sé. A ver, bueno, ya. A ver, alguien que ya reporté el caso, han estado atentos. Ahora el electro, ¿cómo lo ven ese electro? Doctor, hay elevación de ST. Tienen B2, B3 hasta B6. B2, B3, B4, B5, Congestión, doctor. Claro. ¿Y eso es compatible con la clínica o no? ¿Que reportan del paciente? Sí, doctor. Claro, o sea, tiene una, ¿cómo se llama este cuadro? Una falla. Una falla cardíaca aguda, pero cuando está diaforético, taquipneico, ortopneico, ingurgitación yugular, ¿cómo se llama eso? Edema agudo de pulmón. Un edema agudo de pulmón, perfecto, ¿no es cierto? Ya, ¿y cómo estamos con la presión? A ver. También está elevada, 230 sobre 122. Muy bien. Brisa Corrales. Sí, doctor. A ver, Brisa, ¿qué hacemos con esa presión? ¿Qué hacemos con esa presión, Brisa? A ver si está en 230. Bueno, es mayor de 220 y está a 2 horas. Creo que se bajaría. ¿Qué tiene que ver que esté en 220 o que está a 2 horas? No tiene que ver nada acá. Acá no estamos hablando de un cuadro de ACV o un cuadro con ventana terapéutica. Estamos hablando de un edema agudo de pulmón, una falla cardíaca en un grado extremo, que es un edema agudo de pulmón. Pues, ¿qué hacemos con la presión arterial? Obviamente hay que bajarla. Muy bien. ¿Con qué droga usarías acá? Podría usar lo que es, por ejemplo, nitroglicerina. Nitroglicerina. La droga ideal para los pacientes que están en falla cardíaca aguda es nitroglicerina. Nitroglicerina es la droga ideal para los pacientes que están en falla cardíaca aguda. ¿Ya?
Entonces, sobre todo, agudo, mucho mejor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nitroglicerina, ¿no es cierto? Este paciente tiene un síndrome coronario agudo que ha derivado en una falla cardíaca aguda, galopante, rápida, ¿no es cierto? Obviamente, pues está digamos, isquemiando, está en una isquemia aguda, en una lesión aguda, una obstrucción de las arterias coronarias que está obstruyendo casi la mayor parte del ventrículo izquierdo, en la cara septal, anterior, lateral, ¿no? Muy bien. A ver, entonces acá. A ver, y por último, un poquito más acá. Muy bien. A ver acá, caso número 6. Varón, 58 años, hipertenso, diabético, ingresa a la emergencia 5 de la mañana por hemiparesia derecha desde la noche anterior. 10 de la noche, dice, ¿no? Leve disartria. O sea, tiene hemiparesia con leve disartria. Muy bien. Entonces, tiene una cefalea leve, sensación de náuseas, está medio nauseoso. No vomitado, pero tampoco tiene disney ni dolor torácico. Y lo traen pues 5 de la mañana, ¿no? Pues no lo trajeron pues, desde las 10 de la noche, porque la típica, pues no había quien lo traiga, ¿no? Así es. Llega a 200 sobre 100 de presión arterial, 90 frecuencia cardíaca, 18 respiratorio, 90 satura muy bien y está febril. Está lúcido el paciente, ¿eh? Está despierto, está disártrico, no puede hablar bien. Pulmones, bien, corazón también, abdomen también. Tiene una disartria leve a moderada, pero tiene hemiparesia derecha, ¿no? Los reflejos pupilares están normal. Le toman una tomografía, que es esta tomografía, que se evidencia una imagen hiperdensa en los ganglios basales. O sea, es una hemorragia intraparenquimal. Es lo que tiene, ¿no es cierto? O sea, este cuadro, muy bien, le toman la presión y tiene 200 sobre 100 de presión arterial. Muy bien. Giorgia Castañeda. Hola. Giorgia Castañeda. Sí, doctor. Muy bien, entonces, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Qué va usted a hacer con esa presión arterial? A ver, alguien que me diga qué hacemos con esa presión arterial. Adelante, se identifica, ¿qué me dice? Y interviene. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, Doc, ¿se le puede dar la betalol para disminuir la presión arterial? Ya, sí, pero ¿hay que bajar la presión o no hay que bajar la presión? ¿Cómo? Mi pregunta era, ¿tenemos que bajar la presión o no? Ah, sí. ¿Por qué? Porque está viendo la hemorragia, entonces perjudicaría el cuadro, pues, pero no tampoco a niveles normales. Muy bien. A ver, chicos, nosotros hemos hecho una clase en la cual hemos hablado sobre emergencias hipertensivas diferentes, ¿no? Todas las a nivel cardiovascular, a nivel neurológico. Y habíamos hablado que cuando tenemos un paciente que tiene un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, que puede ser ya sea una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia intraparenquimal, como esta, que es una hemorragia intraparenquimal, teníamos más o menos ciertas metas
para bajar la presión arterial. Y definitivamente este nivel estaba elevado, ¿no? Este paciente con esa hemorragia, es diferente que un isquemia. En isquemia ni tocarlo, pues está muy, tolera esa. Cuando es una hemorragia, habíamos hablado de que el paciente debería de bajarse de la presión. ¿Y cuáles eran las metas para un paciente que tiene una accidente, tiene una hemorragia intracerebral? ¿Cuáles eran las metas? Está muy bien. El medicamento podría usarse es la betalol, eventualmente está nitroprusiato sódico, pero lo ideal es usar la betalol. Nicardipino también, pero acá no hay, ¿no? Acá hay la betalol, hay nitroprusiato. ¿A qué niveles tendríamos que mantener ese nivel de presión arterial a este paciente? Adelante, sí. Doctor, es entre 130 a 150. Excelente, muy bien. Entonces, esos son los niveles más o menos que te dan las guías clínicas, ¿no? Mantener una presión sistólica entre, cuando es una hemorragia intracerebral, entre 130 y 150. 140 está bien, 150 también, pero no más abajo de 130 porque ya el paciente va a hipoperfundir, o sea, no va a llegar a un buen nivel de presión arterial al cerebro. Si le das por encima, lo mantienes por encima, ya con 200 sobre 100, quiere decir que ya la presión está muy alta y aumenta la tasa de resangrado, aumenta el tamaño del hematoma. Entonces es un balance que uno tiene que hacer, ¿no? O sea, si le bajo mucho también, va a aumentar, digamos, va a haber una hipoperfusión, ¿no? Del cerebral, y también si lo mantengo o lo dejo alto, también va a haber un aumento del el volumen del hematoma, ¿no? Entonces tengo que equilibrar entre eso. ¿Ya? Muy bien, entonces, bueno, ya hemos tratado de revisar los diferentes situaciones de lo que es una emergencias hipertensivas. ¿Ya, chicos? Muy bien, terminamos entonces. Alex, un favorcito. Sí, doctor, creo un Meet para los Sí, grupos. por favor, sí, ya. No, sí, doctor, no hay problema. Gracias. Doctor, una consulta. Los horarios del miércoles ya me los va a ir pasando, ¿no? Porque me están preguntando algunos. ¿Qué cosa? Me están preguntando algunos compañeros sobre cómo va a ser los horarios el día miércoles, pero dije que iba a consultar todavía con usted. Ya. ¿A quién tiene ahora el...? Igual va a ser, o sea, ¿sabe? Mire, justo quería proponerles igual, o sea, por ejemplo, el día miércoles, hacerlo podemos hacer, si gustan, de 3 a 4 y media, y de 4 y media a 6. Lo dividimos en 2 grupos. 4 y media, 6. O si no